Bienvenidas y bienvenidos a Contraversus, este espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y también romper con esquemas que nos permitan a todas y a todos ver lo blanco y lo negro y todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. El día de hoy, a 50 días del fin de sexenio, haremos un primer balance sobre lo que ha significado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el llamado movimiento de la Cuarta Transformación. Un primer balance que, por supuesto, harán dos periodistas muy reconocidos en la vida pública, en el país. Me refiero a mis compañeros Azul Alzaga. Ella es periodista y conductora del noticiero Punto de Referencia. Azul, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, el cebollazo y todo, gracias. No, en verdad lo siento. Y también está con nosotros otro periodista muy acucioso, me refiero a Cédric Raziel. Él es periodista del País México, especialista en asuntos políticos y de corrupción. Ced, ¿cómo estás? Sí, bien, muchas gracias por la invitación y también un gusto compartir contigo, Azul. Igualmente. Bueno, pues como podrán darse cuenta, el line-up, como dirían, está muy alto, así que seguramente haremos un buen análisis. Bueno, el día de hoy, faltan 50 días para que termine el actual sexenio, ¿no? Pareciera una fecha que muchos veíamos como demasiado lejana, pero sí, la verdad es que son menos de 4 semanas y valdría la pena hacer un primer balance de lo que ha sido el llamado movimiento de la Cuarta Transformación. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asume el poder, delinea una serie de 100 puntos de lo que será, no solamente su gobierno, sino su movimiento. Por el bien de todos, primero los pobres, división del poder político, del poder económico, la llamada Cuarta Transformación basada en la lucha contra la corrupción y uno de los pilares principales, la austeridad republicana. ¿Cómo podrían definir estos casi 6 años, si pudieran hacerlo muy brevemente? Azul Alzaga, empiezo contigo. Sí, no, bueno, justo me puse a pensar en estos 100 compromisos, sería un poquito difícil hacer, ¿no? Sí, un desilvanar esos 100 puntos, pero creo que sí se pueden resumir un poco en los ejes que estás planteando, Vianey. A mí me parece que si definiéramos este gobierno de la Cuarta Transformación en el lugar en el donde se queda, sí creo que logra meter los cimientos de una transformación de un régimen con respecto a otro que nos gobernó durante mucho tiempo, que era un régimen en donde lo público perdió valor, ¿no? O sea, también lo público en sí mismo y también el papel del Estado dentro de la regiduría de lo público, ¿no? Que es algo que cobra valor en esta administración, eso por un lado, y por otro lado, cuando hablas de la separación del poder político y del poder económico, creo que es una de las cosas en las que sí se avanza de una manera muy importante desde un enfoque al que no estábamos acostumbrados. Es decir, cuando uno dice hay una ruptura, por ejemplo, con el poder económico, en muchos momentos hubiéramos esperado cosas como una persecución judicial, ¿no? O sea, cosas como mucho más efectistas o mediáticas que vimos en otras administraciones como para establecer un deslinde con ciertos otros grupos de poder que incluían grupos políticos, ¿no? Pero, permíteme, quienes están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las cosas que les petan es precisamente que los ricos se siguen haciendo más ricos y que los poderes fácticos, por así decirlo, siguen ahí. Sí, la cosa es cómo estableces la relación con esos poderes fácticos, que reconoces que existen, uno, dos, con los que tienes una relación heredada, ¿no? O sea, si uno piensa en los temas de contrataciones, de concesiones que vienen de tiempo atrás, etcétera, tú no puedes llegar y romper rajatabla. Bueno, no lo hizo el presidente López Obrador, digamos, se siguió sobre una línea legal, jurídica, que era la que existía, y lo que hace es intentar cambiar los términos de esa relación, ¿no? Y entonces, bueno, lo vemos con el asunto fiscal, por ejemplo, cuando se empieza a cobrar impuestos, no es que se pusieran más impuestos, se empieza a cobrar impuestos que no se habían cobrado y empieza a exigir a esos sectores económicos otro tipo de corresponsabilidad en el tema económico. Las reglas, por ejemplo, cuando hablamos de contratos leoninos, bueno, cambias las reglas del juego sin que te estuvieras metiendo en un asunto de voy a romper con tus ganancias.
hay una otra cosa, creo que, o sea, justo no se da una ruptura de la relación. Quiero regresar a este punto que a mí me parece muy importante. Lo que se rompe son los términos de esa relación, que era una relación subordinada desde el poder político también para, y que está relacionado con esto otro que decía al principio, ¿no? Para sacar ventaja, para sacar una serie de valores que finalmente atienden a lo privado de los funcionarios públicos y también de otro tipo de sectores. Cuando tú rompes con esto, también lo otro entonces se hace posible. Y creo que es parte de lo que sí hemos visto que ha avanzado, decía yo, desde una perspectiva a la que no estábamos acostumbrados, porque si no medimos, por ejemplo, el ataque a la corrupción en términos de cuántas personas corruptas, porque habrían sido un montón, de administraciones anteriores están ahora en la cárcel, sí lo puedes ver en términos de qué cantidad de recursos fueron liberados que ahora pueden ser usados para programas sociales, para el desarrollo de infraestructura, para echar a andar empresas del Estado que estaban absolutamente desmanteladas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que yo ese punto de partida lo pondría como eje central junto con eso que permitió un desarrollo económico que también tiene otro enfoque, que es el desarrollo social, ¿no? Sí. Pues, bueno, es complicado hacer un balance con tantos temas que él mismo puso en la agenda, ¿no? Claro, 100 puntos. 100 puntos son muchos y él mismo, creo que al paso de los años, ha hecho cortes de caja y ha dicho, ya cumplimos ¿no? Creo que uno que aparece como cumplido o en vías de cumplimiento es el de la resolución del caso de Ayotzinapa, pero bueno, si le preguntas a los familiares de los 9 desaparecidos, te van a decir que eso es, por supuesto, una deuda y que probablemente se quedará como una deuda del sexenio. Empiezo por lo que yo considero lo más positivo del sexenio. Es una especie de... AMLO fue capaz de hacer una pedagogía política, digamos. Yo creo que es verdad que las mañaneras, la comunicación del presidente sí ha contribuido a que más personas se sientan capacitadas, digamos, para hablar de asuntos políticos, que es importante. Quiero subrayar la expresión de sentirte habilitado para hablar, porque creo que durante mucho tiempo se hizo creer que los asuntos políticos eran una cosa muy compleja de la que para hablar de eso tenías que tener cierta formación, ciertas capacidades, ¿no? Algo que te legitimara para hablar, y ahora cualquier persona, lo he visto reporteando en las calles, opina y tiene una opinión que el resultado de la elección del 2 de junio, bueno, te dice de qué tipo es, ¿no? Que comulga con la militancia del propio presidente. Este empoderamiento de la ciudadanía, por así decirlo, va en aras de este cumplimiento que puso desde un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador de también separar el poder de los medios de comunicación del poder político. ¿O cómo ves ahí la relación? Justo planteaste lo de la mañana. Sí, bueno, creo que también hubo una reingeniería de los medios. Lo debo decir con matices, porque la relación con los medios cambió. Hubo nuevos actores en la comunicación social, digamos, más en las mañaneras entran, ya sabes, youtubers y influencers y demás, que no necesariamente está mal. El tema es qué tipo de contenidos dan a la ciudadanía, si el contenido que hacen funciona, digamos, en esos mismos términos de la pedagogía política. Claro que no saco del análisis a los demás medios, ¿no? A los medios convencionales, con los que también hubo un cambio de relación. Donde no creo que la haya habido es en el tema del financiamiento, ¿no? El presidente, como uno de sus primeros compromisos en la campaña fue cambiar la manera en la que se usaba el financiamiento público en gastos de comunicación, gastos de comunicación oficial para los medios, ¿no? Con Peña Nieto, ¿se acuerdan de los informes que hacía Fundar que demostraban que desde el gobierno el financiamiento público en comunicación oficial se usaba como una especie de mordaza? O sea, entre más gasto le dabas a un medio, ya sabes,
sabemos cuáles eran esos medios, más posibilidades tiene el gobierno de marcar una línea editorial. Y asimismo se castigaba a los medios, quitándoles este financiamiento. El presidente había prometido que iba a impulsar criterios para que esa asignación fuera menos discrecional de recursos públicos, y eso no pasó. Lo único que cambió es que medios distintos están siendo beneficiarios de estos recursos que antes no lo eran, ¿se entiende? Y otros que antes recibían una gran rebanada del pastel, están recibiendo ahora menos. Eso para mí es una deuda importante, es no haber cambiado sustancialmente la relación con los medios en realidad, ¿no? Se da esta impresión de que hay apertura, digamos, porque hay nuevos reporteros, digamos, en las conferencias, pero los medios siguen dependiendo también un poco a contentillo no sé, de quien gestiona estos recursos de publicidad oficial, de esa voluntad, digamos, ¿no? Y seguimos sin saber cómo se asignan esos recursos, ¿no? Bueno, eso. Y volviendo al tema de la pedagogía, bueno, pues sí, también creo que hay esta pulverización, en el buen sentido, ¿no? Digamos, de ideas, ¿no? A las que un ciudadano tiene acceso y que tiene más recursos, digamos, para formarse una opinión, y eso, pues es verdad, antes no era así, antes yo no notaba esta avidez de la gente por estar informada, por emitir una opinión, por pronunciarse no sé, en las transmisiones de la mañanera en YouTube. Hay un gran debate, yo creo. Lo que él llama la revolución de las conciencias, ¿no? Tal vez. Él sí. Cedric acaba de plantear un tema, y una de las deudas pendientes de la Cuarta Transformación o del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es realmente reestructurar la relación con los medios de comunicación, o al menos el pago, ¿no? O digamos, el gasto que se da en comunicación social. ¿Qué piensas acerca de esto? Pues no estoy tan de acuerdo. Yo creo que, a ver, efectivamente hay un tema con el asunto de la discrecionalidad que está planteando Cedric, pero a mí me parece que sí está documentado la cantidad de recursos que disminuyó en aras de la austeridad, sí, por un lado, y también en aras de replantear la relación con los medios de comunicación, sobre todo con los grandes medios de comunicación. Pero no solamente es el tema de la publicidad, sino también qué relación establece el gobierno con estos distintos actores, que son actores económicos, que tienen o son dueños de medios de comunicación, pero que también tienen a su cargo otra serie de empresas. Hospitales, hoteles, exactamente, ¿no? Y que en realidad, digamos, su papel o su relación con el medio de comunicación del cual eran dueños era una especie como de publirrelacionismo o una agencia de presión para poder sacar adelante otro tipo de negocios. Y eso se hacía de manera sistemática, estructural con los gobiernos anteriores. Eso se deja de hacer en esta administración, y en esa medida creo que cambia sustancialmente el ecosistema de medios de comunicación, la cantidad de recursos de los cuales poseen, y tan es así que también se puede ver cuál es la reacción de esos medios de comunicación, que han sido sumamente agresivos y se han posicionado de una manera, o sea, militante política en contra del gobierno, y tiene que ver con esto, o sea, con la pérdida de estos negocios que, repito, no nada más tiene que ver con cuánto nos asignan en términos de publicidad o de dinero, ¿no? O sea, para hablarlo claramente. Es cierto que sigue habiendo asignación a otros medios y todo, pero creo que en lo esencial esa relación ha cambiado muchísimo, y eso ha permitido entonces, bueno, que se enfrenten, digamos, a una manera nueva, que la resolvieron de esa forma, como lo acabo de plantear, ¿no? Convirtiéndose en opositores al régimen o al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que también surgieran entonces otras voces que me parece a mí que, independientemente de cómo le entraran al tema, cuáles contenidos y todo, creo que sí han ampliado el espectro y han favorecido justo esta otra cosa que planteaba Cedric, que era el tema de cómo la población se ha venido involucrando en los temas políticos nacionales. Junto con estos nuevos espacios, fundamentalmente y esencialmente también la conferencia matutina, que creo que cuando hablamos de que la gente se siente habilitada a hablar de los temas,
tiene que ver con esta pedagogía y también tiene que ver con un entendimiento a partir de esta pedagogía, desde luego, y que eso corre por cuenta de la mañanera, de cómo entendemos que las cosas que sucedían en el ámbito de las cúpulas políticas, las cúpulas económicas, todas esas definiciones nos afectaban directamente en la vida. Ahora la población puede establecer muy claramente en todos los ámbitos de la vida administrativa, política, económica de nuestro país, de qué manera esas cosas están relacionadas y en esa medida entonces se siente empoderada para decir, aquí tengo que intervenir, aquí es, o sea, en esto yo tengo que tener voz y tengo que tener voto y eso me parece sumamente valioso. Cédric, regreso contigo, permítame un momento, vamos a hacer una pausa porque eso también me va a dar pie para preguntarles. O sea, la oposición que se erigió durante este gobierno fueron grupos o personas a las que se les vio minados sus intereses o si es gente que claramente está defendiendo constructos como la democracia, como la libertad, ir en contra del autoritarismo. Lo hablamos después de esta pequeña pausa, no se vayan. Continuar con nosotros en Contraversus el día de hoy, a 50 días de que termine el actual sexenio, estamos haciendo un balance del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me acompaña Azura Alzaga y Cédric Raziel de El País. Antes del corte, justo al hablar de la separación o no del poder político, del poder económico y de la nueva relación con los medios de comunicación, se planteaba esta idea, Cédric, que decías, sigue siendo lo mismo, un tanto lo mismo, en cuanto a la relación con los medios de comunicación o el gasto de comunicación social. Eso me da pie para preguntarles, la oposición que se erigió durante este sexenio, ¿es gente a la cual se le minaron sus intereses, grupos de personas que se les minaron sus intereses? O en tu caso, Cédric, sí ves gente que realmente ve un autoritarismo, una falta, digamos, una pelea o un atentado contra los estos órganos o entes que son consideradas como los contrapesos. Claro. Bueno, creo que empezabas tú, Azul, hablando sobre, tú, Vianney, sobre los grupos, los intereses fácticos, que es como una crítica que es muy vigente, creo, de que ahí siguen, ¿no? Y leí una nota hace poco acerca de cómo la riqueza de la fortuna de las personas más ricas de México aumentó en este sexenio, si bien también es cierto que la pobreza disminuyó. O sea, que eso lo usa López Obrador y también Claudia Sheinbaum para hablar de lo bien que están las cosas. Es decir, les va bien a todos, ¿no? Es un poco la idea. Miren, prosperidad compartida, ¿no? Nos va bien a todos, al rico, al pobre le va bien y tal. Y tú dices, ok, eso no está para nada mal, no tendrá por qué irles peor a unos que a otros, pero eso es lo que debería ser un gobierno de izquierda, ¿no? Un gobierno progresista, es decir, ¿qué tal si no nos conformáramos con la reducción que hubo en pobreza nada más, sino que fuéramos a más, ¿no? ¿Qué tal si hubiera esta reforma fiscal progresiva que es tan necesaria, digamos, para financiar políticas de Estado y que no se ha hecho hasta donde se puede leer, porque afectaría a estas personas, ¿sabes? A las fortunas, a las grandes fortunas. Y por alguna razón el presidente López Obrador no lo quiso hacer en 2018, que yo creo que puede ser entendible desde un punto de vista de como lógica política, pero 6 años después, con la aprobación popular que tiene él, con digamos, con también el empuje, la buena evaluación que dejó Sheinbaum en el gobierno de la ciudad, no atreverse a Oye, eso. permíteme interrumpirte, pero son 5 millones de pobres menos, según el Coneval. Sí. O sea, no es una cifra menor, bueno, no es una cifra que hayamos visto en otros Sí, sexenios, eso más es allá verdad. del discurso oficial, pues. Sí, es totalmente cierto.
Y a mí se me hace una también de los grandes méritos del sexenio, ¿no? Haber reducido la pobreza. Es verdad que también han ayudado mucho los programas sociales porque la gente tiene más dinero disponible, entonces gasta y eso es como un círculo virtuoso, ¿no? Digamos. Entonces, no, para nada estoy diciendo que eso sea mínimo ni que esté mal. Pero hay una cosa faltante ahí que yo veo que es, entonces, estos mismos actores, los ricos, vienen siendo ricos desde hace mucho tiempo. Y en ese sexenio no se les ha tocado ni con el pétalo de una reforma fiscal. Entonces, entiendo a qué se refiere Azul con el tema de el pétalo de la prohibición a la condonación de impuestos. Exacto, ha habido menos condonaciones también, digo, hay una cosa ahí también que está pendiente, digamos, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, pero aún así... La de Ricardo Salinas, te refieres, ¿no? O sea, estos grandes amparos que mueven los grandes empresarios para evadir sus impuestos. Exacto. Pero o sea, ese combate no lo ves suficiente, ¿cierto? No, yo creo que falta, es una pata que está cogiendo ahí. Yo creo que tú me preguntabas, Vianey, si hay intereses que se tocaron en ese sexenio. Pues supongo que sí, o sea, no, más bien sí, pero hubo otros que no, o sea, otros que siguen ahí. Entonces, yo creo que la oposición no se articula en torno a necesariamente a intereses, ¿no? No creo que necesariamente sea una venganza, digamos, de algunos hombres de negocios que se sientan agraviados, digamos, por alguna política de López Obrador, porque estamos viendo que yo no la veo, yo no veo este combate, digamos, sí a las condonaciones, lo entiendo, sí a la evasión fiscal. No tengo cifras consolidadas para ver qué tanto de los ingresos del Estado viene, digamos, de este combate, pero pues no sé, la obra pública sigue funcionando, está bien, o sea, está bien que siga habiendo estos negocios ahí entre el gobierno y los empresarios, pero insisto yo, si vamos a hablar de la oposición, de estas personas que salieron a defender el INE, se posicionaban contra la reforma de López Obrador, contra la reforma judicial y demás, la marea rosa. Sí. Es difícil saber qué tanto una persona que va a un mitin, puedes hablar del mitin que quieras, de la movilización que quieras, de izquierda o de derecha, convocada por Morena, convocada por el PAN, es difícil saber exactamente qué la motiva. ¿No? No es tan homogéneo, ¿no? Probablemente haya gente que genuinamente cree que hay indicios de gobierno autoritario en la época de López Obrador. Seguramente hay gente que lo cree. Yo creo que no. Pero por otro lado también seguramente hay gente que tiene una comprensión de qué significa, no sé, sí, la captura del INE, ¿no? La partidización del INE, no de ahora, sino desde antes, también tiene preocupaciones acerca de qué significa renovar desde cero a todo el Poder Judicial, qué significa que el Tribunal Electoral esté tan incompleto y esté tan también manoseado por un montón de actores políticos, como lo hemos visto documentado. Entonces, creo que hay un surgimiento de un nuevo tipo de oposición, incluso creo que excede a los partidos, al PAN, al PRI y al PRD. Y sí creo que pueda haber algunos actores interesados, intereses económicos que estén también ahí, incluidos en esta idea que tenemos de oposición, también lo creo, sí. Azul, ¿tú cómo lo ves? Sí, coincido. En lo esencial coincido con Cedric en el sentido de que uno no puede hablar de la oposición como una cosa monolítica, ¿no? Entonces, todo se trata de una serie de actores con sus intereses, que son intereses oscuros. No creo que necesariamente es así. Creo que sí hay que distinguir cuando uno habla, por ejemplo, de una manifestación como las de la Marea Rosa.
en un sentido crítico, no habla evidentemente de los manifestantes que acuden a un llamado, pero sí puedes analizar, digamos, el discurso a partir del cual se sienten convocados. Este discurso tiene sustento, no tiene sustento, cómo es que se construye ese discurso, y si uno ve pues lo que ha pasado en los últimos meses, en donde gran cantidad de infodemia con respecto a las motivaciones de la reforma electoral, las motivaciones de la reforma al Poder Judicial, las motivaciones de la reforma eléctrica, cómo circuló un montón de mentiras sobre no solamente las motivaciones, sino la forma en que estaban construidas las iniciativas, etcétera, y lo ves repetirse una y otra vez, por ejemplo, en esa convocatoria. Bueno, pues entonces sí puedes hacer un análisis crítico de dónde está viniendo toda esta construcción. Parte tiene que ver con los medios, que también son actores políticos. O cómo se articularon los amparos, ¿no? Contra esas reformas incluso, o la ley eléctrica, por ejemplo. Es que esa es una parte, ¿no? Una parte son los manifestantes, otra parte, y ahí sí creo que estamos hablando totalmente de otra cosa, quiénes son los convocantes. Y los convocantes si son actores políticos o económicos, si hablamos, por ejemplo, de un Claudio X González, junto con los partidos de oposición y otra serie de actores, incluso de los que son los conformadores de las organizaciones que forman parte de esta marea rosa, ¿no? Que no estamos hablando ahí del ciudadano de a pie, no hay que ser inocentes. Entonces ahí sí puedes ver cómo estos sí orquestaron toda esa construcción, y en función de que la pueden estar orquestando, donde también estamos hablando de ex consejeros electorales como un Lorenzo Córdoba, y el papel que han jugado dentro del proceso democrático en nuestro país, ¿no? Como se construye una serie de falacias supuestamente hablando de la defensa de la democracia, la defensa de la libertad de expresión, hablando de un supuesto autoritarismo que nadie ve, o bueno, vamos a lo que son los hechos sobre eso que acusan del autoritarismo y de la partidización de un órgano como el INE, que en realidad pues eso es lo que tenemos, un órgano partidizado, o un poder judicial que francamente ha dependido absolutamente de quién está en el poder en cada administración, porque fundamentalmente elige a los ministros el presidente, el presidente, porque nunca hemos tenido presidente hasta este momento, ¿no? Y luego lo ratifica el Senado, en fin, y que lo que ahora se está planteando es justamente cambiar la lógica de la forma en que se constituyen las cosas, donde se involucra a la gente para mire, uno no tiene una bola mágica y uno no puede decir, entonces esto va a funcionar exactamente democráticamente, no van a haber intereses en medio. Claro que los va a haber, pero tienes a una gama, digamos, de participantes mucho, mucho más amplia, y tienes además un proceso, es lo que se está planteando, transparentado, como para que la rendición de cuentas no sea tan complicada como es ahora, porque es inexistente si hablamos del Poder Judicial o incluso de un Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ok, quiero plantear ahora otro de los, o si no es que en realidad el gran eje de este gobierno, porque así se lo planteó desde un inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la política social, ¿no? Hablábamos hace unos momentos de 5 millones de pobres menos según el Coneval, pero hay ya toda una estructura de programas sociales que van a tener continuidad en el próximo sexenio. ¿Hubo un avance para la gente de a pie? Es decir, ¿sí hay un avance en el día a día en los bolsillos de la gente de a pie? O, como dice la oposición, se estableció un sistema clientelar. Cédric. Sí, bueno. Pues yo creo que los resultados que muestra el Coneval pues son contundentes. O sea, yo creo que no se puede objetivamente negar que han tenido un efecto positivo en la vida de la gente. Es cierto que no están muy bien focalizados los programas, y entonces también los hogares de ingresos medios también, digamos, aumentaron los ingresos, pero bueno, sacar de la pobreza a mucha gente es quizá lo más importante que diría sobre esto. También es verdad, hoy hubo esta sesión del Tribunal Electoral donde los magistrados tenían que resolver una de las acusaciones de la oposición, del PAN, PRI, PRD, en el sentido de si los programas se usaron de manera electoral, digamos. Y el tribunal final decidió que no. Hubo algunos magistrados que
se apartaron y a pesar de que en general se validó la elección, sí tenían ciertas dudas que creo que habría que no descartarlas de antemano, ¿no? No sé si me estoy metiendo en otro asunto. O sea, que sí, no ahí es- sí ves visos o cómo. Sí, en algunos casos puede ser, puede ser. En la elección, es verdad, pasaban a las casas los funcionarios, servidores de la nación, que, pues eso, llevaban este chaleco, guinda, ¿no? Digamos, obviamente el color del gobierno también, pero también el color del partido. Y había varias denuncias acerca de qué tanto el programa social era, digamos, presentado como, claro, como un deber del gobierno, un derecho también ya constitucional, y qué tanto era es una ayuda que le manda el presidente o es una ayuda que manda el gobernador y tal. O sea, creo que sí pudo haber habido estas oportunidades, digamos, en en la tierra, digamos, en el territorio, se propició este uso electoral. Pero eso Una- configura un sistema clientelar, es decir, se estableció Sí, como tal. ¿Tú lo no, ves así? para nada, para nada. No, además, los programas sociales no nacieron tampoco en este gobierno. O sea, este esquema de dar ayudas, o sea, transferencias directas a la población, tiene muchos años. De hecho, o sea, por eso no tiene razón la acusación de es una base muchos críticos de López Obrador lo decían en varios programas. Cedric, te voy a tener que interrumpir sí. porque tenemos que hacer un corte, pero prometo regresar Sí. contigo. Vamos a hacer una pausa, continuamos en Contraversos. Gracias por continuar con nosotros en Contraversus. El día de hoy estamos haciendo una evaluación del sexenio a ya casi 4 semanas de que culmine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cedric, antes de hacer esta pausa hablábamos de los programas sociales y el gran argumento de la oposición es que los programas sociales, más que un apoyo, una ayuda a la ciudadanía, se han configurado en un sistema clientelar. Tú me hablabas de un argumento que se esbozó el día de hoy en el tribunal, pero yo te preguntaría, ¿lo que hoy tenemos es similar a lo que teníamos con Monex en el sexenio pasado? Digo, porque es el argumento que está poniendo la oposición en el tribunal, es equiparar esos dos ejemplos en el mismo nivel. Sí, y no estoy de acuerdo. En el gobierno de Peña Nieto, de hecho, el Coneval mismo demostró que hubo un aumento de pobres en México. O sea, los recursos no dejaban de fluir. En la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿te acuerdas? Que fue un gran hoyo Rosario negro. Robles, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y sin embargo no hubo disminución de la pobreza. Aumentó la pobreza. O sea, ya ni siquiera era como que no se movió, sino que aumentó la cantidad de pobres. Entonces, no podemos comparar eso, porque ahí la pregunta legítima era, ¿y qué pasó con todos los recursos? ¿No? Había esos programas, me acuerdo de uno del gobierno de Peña que se llamaba los cuartos rosas y los pisos, y no sé, era un programa en el que a las casas que les faltaba un piso de cemento se lo ponían. Y un cuarto lo pintaban de rosa para que como un espacio, entiendo que seguro, digamos, para las mujeres de la familia, sí. Y el mismo Coneval decía, estos programas no redundan en un bienestar directo para superar tu condición de pobreza, ni para mejorar tu desempeño en la escuela, ni nada. O sea, en general,
la política social en la época de Peña es un buen ejemplo para contrastar lo que ha hecho este gobierno, en el que los resultados son también documentados por el Coneval. Entonces, no me parece que sea seria la crítica de que un beneficiario de un programa social es un cliente del gobierno, y que además esta crítica todavía elevó, digamos, el tono, en el sentido de que además por eso votó la gente, ¿no? Que tuvo miedo de que si no votaba por Morena le quitarían el programa social, y entonces eso propició que entonces la oposición dijera: nosotros también vamos a continuar con los programas sociales. ¿Qué decidió al final la gente? Pues se dio cuenta, digamos, de que entre un sexenio, digamos, el de Peña Nieto, y este otro, el de López Obrador, dejó de ser pobre, ¿no? Y eso creo que es un cambio tremendo, digamos, para una familia que literalmente depende, digamos, es una gran ayuda recibir un apoyo cada mes o cada 2 meses, porque eso le permite resolver lo más básico, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, el voto, digamos, que fue a emitir el 2 de junio, se puede entender que quizá formó parte de la valoración a la hora de emitirlo, un programa social, pues es probable, pero en general yo creo que es más una valoración integral de cómo siente que ha mejorado su vida en todo este sexenio. Así es. Azul. Justo, creo que voy a empezar por lo último que dice Cedric, que me parece de lo más importante. La política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se puede medir en términos de los programas sociales. Claro que los programas sociales son una parte esencial de esa política social, son un gran pilar, pero más bien estamos hablando de una política integral que se puede ver a través de cómo subieron los salarios, cómo aumentó el empleo, cómo aumenta la infraestructura en lugares que estaban olvidados de desarrollo, de la mano del desarrollo en el país, digamos, ¿no? Cómo se democratizan, toda una reforma laboral que democratiza sindicatos, que le entra al tema de las pensiones, en fin, al outsourcing, ¿no? Para quitarlo de en medio, en fin. Y también creo que hay más temas incluso que forman parte de toda esta nueva concepción de lo que es una política social. El acceso a un sistema público de salud en el cual se están abocando a rescatar después de que también estaba desmantelado. El acceso a la educación pública, que creo que parte de la política de la educación en esta administración estuvo mucho más enfocada, sobre todo al principio de la administración, a generar más espacios de acceso a la educación que en sí mismo a lo que tenía que ver con los contenidos. Luego ya lo vimos y creo que eso es uno de los grandes pendientes a seguir desarrollando, ¿no? Con todo y pandemia, ¿no? Porque con todo y pandemia, ajá, y todo el tema de la política pública en términos de la educación, pero creo que forma parte de la política social también, cómo concebimos el espacio público en que se transformaron todos estos espacios. Incluso te podría hablar de cosas de coyuntura que tienen que ver con la política social de esta administración, por ejemplo, cómo se respondió a desastres naturales, ¿no? O sea, lo que vimos en Otis. Inmediatamente respondemos, les restablecemos todo el servicio de la luz, pero además vamos a hacer un diagnóstico casa por casa y les vamos a dar un dinero para que puedan reconstruir su casa, y también les vamos a dar escrituras. Y, digamos, hay toda una concepción que tiene que ver con una preocupación con cómo está la gente. Y creo que eso se percibió dentro de la sociedad a un nivel tan amplio, tan grande, como un 70% que hoy aprueba o más de la población a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y hablando específicamente del tema de los programas sociales, pues, o sea, nada más hay que ver cuál fue el argumento central de la oposición para decir que se habían usado de manera clientelar, que era el hecho de que los actores políticos de Morena o de su alianza decían: es que si llegan ellos te los van a quitar. ¿Por qué no habrían de decir eso? Si esos programas sociales surgieron con Morena y con esta coalición, y son programas sociales contra los que siempre se pronunciaron e incluso votaron en el caso del programa de apoyo a adultos mayores, un partido como el PAN, ¿no? O sea, ¿por qué no van a decir que te los van a quitar si de ahí venimos? ¿Me explico? Yo veo hasta un poco de clasismo, como Sí, esta claro. necesidad de no
dejar de no reconocer que son un derecho, ¿no? O sea, por parte de estos actores, pues, ¿no? De que la gente tiene derecho a eso. O sea, no son prebendas, es decir, es dinero viene de impuestos, ¿no? De recaudación del gobierno y que de alguna u otra manera se regrese y se redistribuye. Creo que hasta hay cierto tipo ahí de clasismo de no querer... Y de ¿no? incapacidad de entender estos programas como derechos, que esa es una cosa que hoy por hoy la población sí los vive como derechos consumados. Ahora, ¿no Eso no va crees que en la salud es uno de los grandes pendientes de la actual administración? Sí, por supuesto. O sea, no pendientes como algo que no se haya hecho, sino pendientes como una cosa que tenemos que vivir como un proceso de largo plazo. Porque, digamos, la circunstancia de la cual veníamos, si uno ve lo que era el ISSSTE, lo que era el IMSS y lo que era incluso el Seguro Popular, entonces no puedes pensar que sacamos una varita mágica y ya todo ese sistema va a funcionar efectivamente como Dinamarca. No, no estamos como Dinamarca, digamos, si ese es el parámetro. Pero si uno ve lo que se está haciendo en términos de inversión pública para que eso sea recuperado y que se pueda dar efectivamente, y eso es, digamos, lo que está pendiente por ver, que efectivamente tengamos un servicio público de salud universal, que todo el mundo pueda llegar y ver eso resuelto como parte de su vida. Y si eso es así, entonces, bueno, pues ya no nada más estamos hablando de que la gente tenga un dinerito, sino todas las grandes cosas que conforman la vida de una persona resueltas. Hasta el entretenimiento, que eso en Así el es. caso de la Ciudad de México me parece, la verdad, ¿no? En el caso específicamente de Iztapalapa, me parece un salto cuantitativo, porque sí, señores, la gente de Iztapalapa tiene derecho al esparcimiento. Cedric, ¿querías decir algo? Sí, bueno, el tema de la salud, sí. Yo creo que sí es un gran pendiente. O sea, sí, claro, en que se va a seguir, sí. O sea, Sheinbaum lo va a continuar. O sea, entiendo la puntualización de no es que no se haya hecho nada, sino tal, pero bueno, yo creo que reconocido por el propio gobierno como un error este intento de pasar al INSABI que no jaló Sí. y luego de ahí mejor IMSS Bienestar. O sea, fue un fracaso, yo creo, este intento de universalizar a través de una nueva institución. Luego también hay... Es decir, ¿tú hubieses optado por el Seguro Popular? No, está hablando del tránsito que hubo Solamente al al INSABI, INSABI, y que sí que- es una de las cosas reconocidas como, digamos, un gran tropiezo y Sí. del cual partió todo este nuevo plan del IMSS Bienestar. De IMSS ¿no? Bienestar, Sí. sí. Y luego también ha habido documentos, se ha documentado en los medios la escasez también de medicinas en el sistema de seguridad social. Y esto parece que tiene que ver con esta cruzada que hubo, digamos, contra las farmacéuticas, ¿no? De las que el presidente decía que, bueno, tenían como el monopolio y demás de la venta de medicamentos. Y entonces, en el intento por, digamos, buscar nuevas alternativas de hacerte llegar de las medicinas, entonces, de pronto faltan estos medicamentos. Entonces, es una expresión medio recurrente que en esta voluntad, digamos, de ahorrar en la administración pública o de cambiar la relación, digamos, con algunos proveedores, que si bien es loable, la solución llega tarde o llega mal y entonces eso termina por afectar a muchos de los usuarios, digamos, del sistema de salud. Entonces, las medicinas son un caso, creo que innegable. O sea, hemodiálisis, ¿sabes? Tratamientos para el cáncer, es verdad, al margen de cómo se haya configurado, digamos, cierto movimiento opositor, son verdaderas las historias de personas que no tienen acceso a estos medicamentos. Entonces, ahora está esta nueva megafarmacia que creo que no se ha terminado de entender cómo va a funcionar, porque si tú pides información a la megafarmacia de si tiene medicamentos, te dice que no tiene, pero entonces en la medida en que explica que es que no es así como debería funcionar la megafarmacia. Entonces, yo sigo viendo todavía intentos nobles, digamos, de la administración por acercarnos al ideal de un sistema de salud de primer mundo,
pero también quizás uno de los temas donde más tropiezos ha habido y resultados muy debatibles también. Eso, levantaste la manita. Levante la manita, sí. Sí, porque es que me acordé justamente cuando se estaba haciendo el segundo piso del periférico, aquí cuando era la administración de López Obrador en la ciudad. Me acuerdo mucho que teníamos esta cosa de, y yo lo escuché repetirse muchísimas veces, esto de, no, bueno, qué padre que se haga eso, pero no quiero tráfico. Pero no quiero que me altere la vida ni un segundo, ni una décima, ¿no? Pero se va a ver Y feo, creo ¿te acuerdas? No es estéticamente. Pero, o sea, se va feo pensando en el futuro, digamos, de igual y esto no me gusta, esto sí me gusta, pero esencialmente había un reconocimiento de que eso iba a mejorar la circulación en la Ciudad de México, solo que el proceso no nos lo queremos aventar, porque no podemos ver las cosas como un proceso. Y creo que efectivamente, el tema de la salud, que también es un proceso, vuelvo a repetir, y el tema de los medicamentos es probablemente uno de los más difíciles que se han atravesado porque también creo que es uno de los que más intereses ha enfrentado. Si uno escucha los relatos que hace la hoy secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, de lo que fueron los trabajos de ese primer encargo que ella tuvo con las farmacéuticas, no estamos hablando nada más de, hay que cambiar los términos de nuestra relación, estamos hablando de enfrentar prácticamente un cártel que funcionaba como un cártel del narcotráfico, ¿me entiendes? O sea, incluso con brazos armados, etcétera, en donde les desaparecían medicamentos, donde se robaban, llegaban y hacían apariciones en bodegas en donde ya tenían un medicamento que iban a poderlo distribuir, en fin, o sea, todo el tiempo se estuvieron enfrentando a cosas que creo que la mitad de esas han salido menos y hemos visto nada más, digamos, la superficie de lo que es el replanteamiento de los contratos y cómo se han quejado, no de manera frontal, justamente las farmacéuticas, sino a través de movimientos que yo sí creo que si ha habido falta de medicamentos en ciertos periodos, lo cual no me deja de parecer grave, digamos, pero ahí yo volvería al tema de que pues ni modo que no haya estos tropiezos o estas consecuencias que forman parte de ese proceso, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro hay que ver, digamos, la dimensión de lo que era el reto a vencer y creo que en todo caso sí se ha superado ese reto, sobre todo si vemos que en medio de todo esto lo que tuvimos fue una pandemia en donde se priorizó el tema de las vacunas, un tema que, bueno, no me va a dejar nadie mentir, Sí, se claro. resolvió de una manera contundente para la población mexicana, a diferencia de lo que pasó en muchísimos países del En mundo. tiempo ¿no? récord. Sí, Así digo, es. aunque hablando de otras vacunas, digamos, como los esquemas de vacunación que deberían aplicarse a cada persona, sobre todo a los niños, también ha habido disminuciones. O sea, entonces, es verdad que hay aciertos. Pero, exacto, pero ahí no es un tema de falta de Quizás vacunas, ¿o sí? quizás Es un una tema mala como planeación. un Quizá- rezago que traes arrastrando la pandemia. Hay casos en los que los papás no han querido incluso ya llevar a los niños a vacunar por los movimientos antivacunas. Es decir, no sé si necesariamente sea... Yo creo que es Válida la una comparación. una mala planeación de la vacunación. O sea, si vacunas, si proteges a una persona en edades muy tempranas, puedes evitar, digamos, que llegado el momento sea más caro, digamos, mantener a una población más expuesta, digamos, a enfermedades que si la vacunaras. Entonces, hay menos inversión en vacunas y hay también, pues eso, por lo mismo, supongo, menos personas vacunadas, menos campañas de vacunación. Entonces es un foco rojo que tampoco se está atendiendo. Y no sé si, insisto, sea una decisión intencional o sencillamente sea no ver la importancia, digamos, de algunas vacunas. Que en ¿Pero cualquier estás caso hablando me de las vacunas parecería- del COVID o otras? Los esquemas de vacunación ok. de otro Lo que se tipo, ¿no? conoce como campaña nacional de Sí. vacunación, ¿no? No, con el COVID sí estoy con Azul de acuerdo en sí. O sea, fuimos de los primeros países en recibir la vacuna. Creo que fue una gran gestión de, no sé, política exterior. Y ahí sí
No, y de distribución interna, Totalmente, ¿no? En el sí, país. Sí. Permíteme hacer una pausa y regresamos con otro de los temas álgidos que es necesariamente y que tenemos que tocar necesariamente, la seguridad. En unos 2 minutitos estamos de vuelta, no se vayan. Continuamos en Contraversus. Azul, antes de hacer esta pausa, Cédric hablaba un poco del Programa Nacional de Vacunación, había un rezago ahí en este tema en materia de salud. ¿Quieres hacer un comentario o ya pasamos al tema de seguridad? Nada más rápidamente, lo que estábamos un poquito comentando es, o sea, sí, bueno, existe un cuestionamiento sobre qué pasó con este tema de las otras campañas de vacunación. A mí me parece como muy lógico pensar que si teníamos una empresa del Estado también desmantelada para producir medicamentos y para producir vacunas, todo eso lo importamos. Cuando viene el COVID, se priorizan las vacunas de COVID. Y después, pero los recursos que se tenían, pues eran los recursos de las vacunas, que incluso se echó mano de otros recursos para poder tener vacunas para toda la población del COVID. Pero lo que siento que ha sucedido de ese momento para acá es justamente empezar a reestructurar de nueva cuenta, normalizar otra vez lo que eran tus antiguas campañas de vacunación, que probablemente se mantuvieron en una especie de suspenso mientras priorizabas este otro tema del COVID, que bueno. Ok. Antes de concluir, me gustaría pasar a uno, dicen algunos, el elefante, ¿no?, que está en medio de la sala, o uno de las grandes deudas, o uno de los temas más álgidos del actual sexenio. Me refiero al tema de la seguridad. Hay 2 indicadores, ¿no?, que siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona. Uno, la tasa de homicidios, ¿no?, que tuvo una reducción notable, y el otro, la percepción de inseguridad o de inseguridad, ¿no?, que en este caso se revirtió, digamos, la percepción. La gente se siente más segura en sus calles, en su casa. ¿Qué me podrían decir de la política de seguridad, Azul? Pues a mí me parece que, de nuevo, si uno ve de dónde venimos, no hay mucho para dónde hacerse pensando en, yo sí estoy de acuerdo, con una perspectiva humanista de las cosas. Es decir, la mano dura, si es que así podemos llamarle a un gobierno que estableció como política de gobierno la guerra contra el narcotráfico, no me parece que haya sido una cosa que tuviera un buen resultado, ni en términos de reducción de la criminalidad, ni en términos de derechos humanos, ni de nada. Todo lo contrario, fue un desastre. Y México efectivamente vivió un periodo, en guerra interna. Creo que salir de eso ha sido muy difícil, porque además hay una serie de factores que no solo tienen que ver con la política del gobierno federal, sino de cómo esa política se relaciona con otros actores, con actores judiciales, que, bueno, hemos visto lo que ha pasado con el tema de la impunidad en la actuación de jueces, magistrados, en fin. También tiene que ver con cómo le entran los estados, que hay muchas cosas del fuero común que se tocan con las del fuero federal, y entonces si hay gobiernos estatales, por ejemplo, hablemos de Guanajuato, que no le quieren entrar, o tienes un fiscal, o sea, porque además tienes que ver los gobiernos estatales y luego las fiscalías, que son autónomas y que a lo mejor tienen una relación cercana con un gobernador, pero también tienen un altísimo nivel de impunidad y de falta de rendición de cuentas. Entonces, tienes todos estos actores que funcionan de pronto por separado, que se han intentado coordinar, etcétera. No en todos los casos ha salido eso muy bien. Y sin embargo, bueno, pues ahí están los números. Yo agregaría a estos que planteas, Vianey, uno más que me parece de suma importancia, que es el tema de la letalidad. O sea, no nada más redujeron los homicidios y además la gente lo está viendo, lo vive en su vida cotidiana, sino cuando comparamos el índice de letalidad de lo que sucedía en este país en el tiempo de Felipe Calderón, en el tiempo de Enrique Peña Nieto, con lo que está sucediendo en este momento. Entonces sí te puedes dar cuenta, o sea, sí puedes ver la política de seguridad
particularmente la que tiene que ver con la persecución del delito, como una cosa que entra dentro de los márgenes de una concepción de humanismo mexicano, que es se tienen que respetar los derechos humanos. Eso por un lado. Y por otro lado está el de la atención a las causas, que en vista de todo lo demás que hemos hablado, creo que se ha atendido bien. Entonces, digamos, algo se está haciendo, que los números se están moviendo. No al ritmo que quisiéramos, no, por supuesto no, y sobre todo en algunos estados, pero vuelvo a lo mismo, no se puede pensar en una política nacional, federal de seguridad si no se toma en cuenta también qué es lo que pasa a nivel estatal, qué es lo que pasa a nivel judicial, en fin, no es tan simple. Hablas de lo que veníamos, ¿para el reto que tenía ha resultado suficiente la política de seguridad? Es que me parece muy tremendo decir si es suficiente cuando estamos hablando de pérdida de vidas humanas. Pues no, cuando hay un muerto nunca puede ser suficiente, ¿no? Pero digamos que si uno ve la tendencia, que es una tendencia contraria a la que veníamos, que era de aumento de homicidios, de aumento de inseguridad, de aumento de violencia, entonces uno podría decir, bueno, por lo menos hay un camino alternativo que está llevando a una consecuencia distinta y mejor en términos cualitativos, sí lo creo. Sí. Sí. Pues yo creo que lo que pasa es que es verdad, el presidente, esta administración digamos, ha aplanado la curva. Vemos cómo era la tendencia de número de homicidios, digamos, era al alza. Y digamos que en este gobierno se aplanó esa curva. Y en algunos momentos ha bajado. Pero se ha disminuido. En algunos momentos de 20%. Sigue habiendo en más de homicidios, 30,000 homicidios violentos al año. Entonces, que es una cifra que llevamos teniendo desde hace también varios años. O sea, la reducción puede que sea menor o no, pero sí es verdad que la tendencia al alza se ha frenado. Y eso creo que es un logro. Igual, no quisiera sonar, es que no son cifras. Así es. O Sí, sea, sí. Y entonces creo que es de destacarse. Ahí, y claro, entendiendo todo en el contexto histórico, digamos, de la violencia en México. Pero luego, ¿qué pasa con el tema de las desapariciones y de la búsqueda de desaparecidos, ¿no? O sea, la Comisión Nacional de Búsqueda también ha sido muy maltratada en esta administración. Hemos visto noticias de cómo se está desmantelando, digamos, la propia comisión. O sea, físicamente se están vaciando, digamos, las oficinas, no hay recursos, no hay suficientes capacidades, digamos, personales para gente que se dedica a buscar a personas desaparecidas. Y más bien, pues lo que estamos viendo es que colectivos civiles están haciendo este trabajo por su propia cuenta, ¿no? Las madres buscadoras. Entonces, por un lado sí tienes un resultado loable en reducción de homicidios y otros delitos, pero por el otro también tienes una desatención al problema de las y los desaparecidos, el tema del censo de desapariciones, ¿no? Que era un instrumento que yo considero que era muy confiable y que por una decisión ejecutiva se decidió no estar de acuerdo con las cifras y entonces hacemos otro con una metodología también muy cuestionable. Entonces, también yo tengo un... ¿En qué sentido cuestionable? Pues cómo se hace, ¿sabes? Pasan servidores de la nación a las casas de las personas y preguntan con una lista si está la persona o sea, si la persona que está reportada como desaparecida sigue desaparecida o si ya apareció. Pero es una de las cosas que se hace, ¿no? Exacto. O sea, no es la única, pues. Pues bueno, el presidente instruyó un nuevo censo de desapariciones. Claro que hay, supongo que también un cotejo de bases de datos. Yo lo que he leído de colegas que han publicado acerca de este nuevo censo es la materia prima es ir a la casa de la familia del desaparecido y preguntar si había vuelto o no había vuelto, si se habían tenido noticias o no de esta persona. O sea,
no es así como se estaba conformando el censo de desapariciones. Y lo que no gustó fue que hubiera, decía López Obrador, más desaparecidos en nuestro sexenio, decía él, que en otro. ¿Cómo es posible? Decía él. Entonces se mandó a hacer un nuevo censo. Permíteme, porque Azul, Sí, ¿quieres no, disentir? sí, lo que pasa es que efectivamente se hace un nuevo censo, pero porque hay un montón de bases de datos que operan como silos, ¿no? O sea, de manera autónoma y en donde no se cruzan los datos. Eso por un lado, a mí no me parece mal que vayan a preguntar y ver directamente en la casa si está o no una persona, justamente para descartar si la seguimos considerando o no la seguimos considerando como un desaparecido, que entonces hay que buscar como desaparecido, ¿no? Pero esto, junto con esto que planteaban Vianney, efectivamente se clasifican a las personas en función de cuál es su estatus. O sea, si hay un cruce y de pronto en ese cruce aparece en una institución que tenía registrada una persona como que está, digamos, vigente, por ejemplo, un trámite en los días de hoy, bueno, pues entonces se sigue al siguiente paso y al siguiente paso hasta llegar a, bueno, está en tu casa, no está en tu casa, y si no está, y si sí está, bueno, pues ya está. O sea, esta no es persona desaparecida y entonces podemos seguir buscando a todas estas otras de las cuales no tenemos ningún dato, ¿no? Digamos, hay una gradualidad en los niveles de no encontrar a las personas hasta que sí las puedes descartar. Pero a mí todavía no logro entender el argumento de fondo de quienes han criticado que se haga un nuevo censo, porque además el tema de los desaparecidos y desaparecidas en este país, pues no hay que pensarlo como un tema estático, es un tema en movimiento, porque se está buscando a las personas, porque en muchas ocasiones las personas se ponen en una circunstancia de no estar accesible a sus familiares, pero luego ya lo están. En fin, o sea, no es una sola la razón por la que las personas no están o están como desaparecidas, y no es una sola entonces tampoco la estrategia para encontrarlas. Me parece que eso, o sea, yo no cuestionaría eso, pues. Es como la No lo diferencia logro entre no lo que logro marcan entender. la diferencia entre desaparecido y no localizable, ¿no? No localizable, esa Ajá. es la palabra que estaba Sí. buscando, sí. Sí. Sí, luego pasa que aparece una persona en una base de datos de beneficiario de un programa social. Entonces, la persona no está. Entonces, son como estos errores, digamos. O sea, hay que indagar más por qué razón una persona desaparecida en una base de un programa social sigue apareciendo como beneficiaria, ¿no? La Auditoría Superior a la Federación ha documentado esto, ¿no? O sea, como hay personas que están o que fallecieron o que están desaparecidas que están recibiendo este apoyo. Para eso se tiene que hacer una investigación, pero en la base de datos, la nueva base de datos de desapariciones, a esta persona se la reporta como localizada porque está cobrando un apoyo en un programa social. Es solo un ejemplo, digamos, de fallos metodológicos, yo creo. Pero bueno, era particularmente el tema del censo, pero yo más bien creo que la manera como se está tratando el tema de los desaparecidos en México y el caso de Ayotzinapa es el gran, digamos, la gran meta, digamos, a la que llegará la verdad, no está acorde con el argumento de la política humanista, ¿no? El gran pendiente. Justo eso me da pie para ir cerrando y pedirles a ustedes, queridos, que desde su punto de vista y a manera de conclusión, me digan el gran logro que ustedes ven del actual gobierno y la gran deuda, que no sea el tema de Ayotzinapa, porque eso los invitaré a una mesa aparte, lo discutiremos más ampliamente, pero desde su perspectiva, ya para cerrar, Azul, el gran logro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la gran deuda. El gran logro sí me parece que es la reducción de la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Creo que es una de las cosas más, que vuelvo, tiene que ver con muchas cosas que hablan de una política social integral. Entonces, creo que, o sea, si vemos eso como resultado final y que se tiene que seguir profundizando en eso, me parece que es de lo más importante.
El gran pendiente, pues creo que tenemos una situación en materia de derechos humanos de pronto inabordable, en términos no solo de lo que hemos heredado, sino de las inercias que existen también a nivel regional, estatal, municipal, en fin. Y creo que el asunto de cómo coordinas esos diferentes actores para que puedan responder a esa pues gran preocupación social es todavía algo que está en movimiento y que se tiene que seguir afinando. Y por cierto que pues Claudia Sheinbaum tiene ahí una propuesta para hacerlo, ¿no? O sea, para ver de qué manera justo lo coordinas de otra forma y con otros actores, en fin. Esto junto con pues la reforma al Poder Judicial, que creo que esa es una deuda de esta fase de la transformación, que no necesariamente de Andrés Manuel López Obrador. Cédric. Bueno, yo también creo que un gran mérito es la reducción de la pobreza, también lo que decíamos al principio, la pedagogía política, como pendiente además de la seguridad y la salud. A mí me parece que el combate a la corrupción es una cosa que está ahí todavía como deuda. Por ejemplo, hay cada vez en las contrataciones públicas hay menos licitaciones. O sea, muchos de los contratos se adjudican directamente y eso es una gran ventana para actos de corrupción. No digo que necesariamente lo sean, pero debería ser la excepción, la adjudicación directa, y en este gobierno hay muchísimas adjudicaciones directas. Hay cada vez menos empresas enlistadas por el SAT en empresas fachada. O sea, los reporteros, los periodistas estamos publicando a cada rato sobre casos de corrupción con este mismo esquema de empresas fachada, y cada vez hay menos empresas en este supuesto. Y también las cifras de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, igual hay muy pocos casos que termina ganando en los tribunales. Aquí sí, quizá no sea una responsabilidad de la Fiscalía, probablemente a veces pasa que es responsabilidad también de los jueces, digamos, no vincular a proceso o no declarar culpable a una persona acusada de corrupción, pero en cualquier caso son pocos los casos de triunfos de personas, funcionarios corruptos en prisión. Que cae lo mismo que la reforma, ¿no? No necesariamente. Sí. Déjame añadirte a eso la reforma al Poder Judicial como gran pendiente. ¿Qué hacemos con las fiscalías? La Fiscalía Federal y las fiscalías estatales. Locales. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Cédric, te seguimos leyendo en El País. Gracias Azul, a ti te seguimos viendo, por Muchas supuesto, en gracias. Punto de Referencia. Gracias. Placer. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. La discusión sigue en las redes sociales de 11 Noticias Digital. Muy buenas tardes.